Otra vez saludamos a todos, especialmente mi hermano en la fe y mi hermano en la sangre, Carlito. Charlie, un saludo, Carlos. Que el Señor te bendiga, hermano. Muchas Gracias. 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 Buen día, hermanos, a todos los presentes. Muchas bendiciones. Que Dios les bendiga mucho en este día sábado. Amén. Para iniciar, hacemos una oración, hermanos. Sí, cómo no. Un minutito que viene el hermano. Sí. Oramos, querido Dios que estás en los cielos. Gracias por este hermoso día sábado. Un día más, un regalo de tu misericordia. Gracias por la salud y por la vida, querido. En esta mañana vamos a querer adorarte, hablar de tu palabra y de tu gran misericordia para con tu pueblo, para con tus hijos. Bendice las palabras, querido Dios, y que podamos aprender de ella todo tu amor y toda tu lealtad. En el nombre de Jesús, con el perdón de los pecados, damos gracias. Amén, Señor. Amén. 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 Hermanos, el título de esta reflexión lleva por nombre La vida del profeta Oseas. Seguramente ustedes oyeron hablar de profeta Oseas. Es el primero de los 12 profetas menores. Y para empezar podemos preguntarnos, ¿la historia de Oseas fue veraz? ¿Fue cierta? ¿Pudo un hombre, varón de Dios, profeta, haber tenido esta historia y en la Biblia como enseñanza para la humanidad? Y la respuesta es sí, hermanos. Fue una historia real, una historia que sucedió hace aproximadamente 2700 años atrás, o sea, 700 años antes de Jesucristo. La Biblia nos habla de la historia de este personaje, de una sólida e inquebrantable fe, que no titubeó en absoluto, hermanos, cuando Dios le dio este mandato y esa orden de que hiciera. Y a la vez también nos muestra el grado de amor que tiene Dios para con su pueblo, tomando a Oseas como figura del inconmensurable amor que tiene Dios para con su pueblo. ¿Qué mejor, hermanos? Vamos al libro de Oseas. Oseas, capítulo 1, versículo 1 y 2. Oseas 1, versículos 1 y 2. Y dice así: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en día de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Para entender con plenitud, hermanos, qué mejor que nos vayamos al contexto histórico. Decíamos entonces que el profeta Oseas vivió alrededor del año 700 antes de Cristo, durante el periodo del reinado del rey Jeroboam al norte de Israel. En ese entonces, Israel vivía una total plenitud en todos los sentidos. Israel vivía económicamente muy bien. Israel estaba en paz con las demás naciones. Israel
vivía en la armonía. Económicamente, su desarrollo era sustentable. Ahora, dentro de esa vorágine de ese Israel, que era un país muy pujante, asimismo empezó a caer en decadencia. La decadencia se fue pronunciando poco a poco. La inmoralidad estuvo presente. En todo Israel, durante el reinado de Jeroboam, la inmoralidad era moneda corriente. La injusticia, la perversidad, el adulterio, la depravación, la degeneración, la idolatría, el fraude, la estafa, el robo, la corrupción, la mentira, la extorsión, el odio, la maldad, cundía por toda la nación. A tal punto, hermanos, que el mismo Jeroboam mandó edificar 2 becerros en Israel, uno en cada extremo de su territorio. Era tanto, hermanos, que este pueblo se había mimetizado con los pueblos circundantes que dejaron completamente a Dios. Totalmente. Una sociedad oprobiosa, a tal punto, hermanos, que no existía la justicia. Y si hacemos un paralelismo actual, podemos decir de que era una sociedad semejante a la actual. Un politeísmo donde todo habitante se allegaba a estatuas que Jeroboam había mandado hacer. Todo el pueblo politeísta, hermanos. Pero qué mejor recurrir a la Biblia para mostrar la veracidad de estos hechos. Oseas 4, 1 y 2. Dice así, Oseas 4, 1 y 2. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. 8:11 del libro de Oseas. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. 9:10. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. 10:5. Por las becerras de Betabán serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Y 11:2 de Oseas, 11:2. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí, y a los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Era un politeísmo total que vivía esta nación. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver Oseas con esto? Era tal la actitud que había tenido la nación de renunciar a Dios. Absolutamente no querían saber nada. En absoluto. Y lo mismo, sí, lo dice Oseas 8:1, rompieron el pacto. 8:1 dice, pon a tu boca como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mí. El pueblo, hermanos, ya se pasó de la línea.
absolutamente era todo una perversión en el estado de ese entonces. Era un estado ominoso, absolutamente pecador. Estaba institucionalizada la perversión hacia y contra Dios, hermano. Y era aquel pueblo a quien Dios había elegido. Pueblo a quien Dios había elegido. El pueblo se regodeaba en adorar a sus ídolos, porque lo único que pedía Dios era solamente, hermanos, adoración a Él. De este modo nosotros comprendemos, hermanos, que Dios hasta el día de hoy no más que pide adoración hacia Él. Sin embargo, este pueblo había mudado su rostro, a tal punto que ellos mismos rompieron el pacto que había hecho Dios con Abraham. Qué grande es el amor de Dios, hermanos, que cuando el pueblo había renunciado al amor de Dios, su cuidado, su paz que le había dado, su comercio que les había dado, y ellos olvidaron completamente, se fueron tras dioses ajenos. Recordemos que esto pasó hace 2700 años atrás, hermano. De alguna manera podemos ver que entre tantos pecados habían cometido los pecados de adorar imágenes, que ya estaba prohibido en los mandamientos, hermano. Ellos erigían estatuas, becerros, ya hermano, ya no podían ser animales para adorar. Ahora Dios podría haberlo destruido este pueblo, hermano. Los podría haber destruido y haber hecho una nación nueva. ¿Y por qué no hizo eso? Porque Dios, cuando da una palabra, cumple. Y Él dio la palabra que su pueblo iba a ser Israel. Y por los pecados que mantuvo Israel, pecados de idolatría, así todo Dios se mantuvo férreo, fiel a su promesa y a su pacto, fiel ante la desobediencia de su pueblo. El impacto que tuvo en la vida de Oseas el recibir la orden de Dios de casarse con una prostituta era retratar la unión de Dios con su pueblo, desobediente e infiel, y mostrar la lealtad y el inconmensurable amor de Dios. Por otro lado, hermanos, antes de hablar de Oseas al pueblo, Oseas debía escuchar a Dios. Como profeta, él primero debía escuchar a Dios para luego hablar al pueblo. Oseas fue instruido para tomar a una prostituta por esposa. Y en Levítico 21:7, el mandato de Dios era que todo sacerdote no debía unirse con mujer fornicaria, ramera o prostituta. Y si bien Oseas no era profeta, no era sacerdote, era profeta. No debía tener una mujer de esa naturaleza. ¿Pero por qué Dios permitió esto, hermano? Dios deseaba mostrar al pueblo que Gomer era ese pueblo infiel, que Gomer era ese pueblo desobediente, que Gomer era la esposa de Dios y que Oseas era Dios. Dios deseaba mostrar a todo el pueblo qué era esa infidelidad, hermano. Qué infiel había sido el pueblo de Dios, mudándose totalmente al amor de Dios y yéndose a otros dioses. Pero aún así, Dios se mantuvo fiel y mandó al profeta para que retratara a toda la nación
¿Cuál era el amor que tenía Dios para con su pueblo? Vale decir que Dios, siendo esposo de su pueblo, era Oseas para con Gomer. El pueblo era tan infiel como una mujer fornicaria. Esto nos debe hacer sentir, hermano, cómo nuestra idolatría, nuestro olvido hacia Dios, pone de manifiesto nuestra separación hacia Dios. Así como la infidelidad hiere al cónyuge, fue así y es así, hermano, como nuestros actos infieles hieren a Dios. Recordemos que esta unión que tuvo Oseas con Gomer retrata el amor de Dios para con su pueblo. Donde una mujer infiel, donde una mujer desobediente hizo el mismo papel que la iglesia, que su pueblo. De este modo Dios le ordena a Oseas, le ordena a Oseas que tome por mujer a una prostituta. Vamos a Oseas capítulo 1, versículos 3 y 4. Oseas capítulo 1, versículos 3 y 4, y dice así: fue pues y tomó a Gomer, hija de Dublaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Dios le dio una orden, y la orden era casarse con esta mujer Gomer. Al cabo tuvieron el primer hijo, por nombre Jezreel, y traducido al castellano era Dios dispersa. Acto seguido, seguimos 1 de Oseas, versículo 6. Concibió otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. ¿Qué nombres mandó Dios que pusiera? Lo-ruama significa no misericordia. Y por tercera vez, después de haber destetado a Lo-ruama, concibió a Dios y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. 3 hijos. El primer hijo, con los nombres significativos que Dios dispersa, es Reel. Y la historia cuenta que los 2 hijos que tuvo finalmente Gomer no eran de Oseas, porque era tan vil la actitud que había tenido esta mujer, Gomer, que Dios le dio nombre a sus hijos como que no tendré misericordia de ti, al segundo hijo, y el tercero, no son mi pueblo. En este contexto, hermanos, podemos entender que Oseas aceptó esta orden. Usted, hermano, y yo, ¿estamos dispuestos a aceptar una orden de esa naturaleza? Que Dios nos dice: vayan y hagan esto. Pero el Señor, no puede ser otro pedido justamente, bueno, cómo sobresalió la obediencia de Oseas, hermano. Callado, obedeció a Dios. Tal vez nos puede pasar eso, pero ¿por qué recibí un llamado a ir a dar la palabra
en un lugar tan hostil, tan agresivo. Hermanos, cuando Dios nos manda, nos pide, es la voluntad de Dios. Dios sabe por qué hace esto. Y Dios supo por qué a Osea le dio por esposa a esta mujer. Porque quería retratar a toda la nación cuál era el amor de Dios. Seguramente Osea quería que depusiera a esta mujer esa actitud, que su esposa abandonara esos hábitos. Claro que sí, hermano. Pero ella se mantuvo totalmente ajena. Ella absolutamente no dejó ese papel de estar solamente con su esposo, sino iba en busca de un amante y de otro amante. Eso es lo que quería retratar. Cómo su pueblo, su iglesia hoy, cómo ese pueblo lo abandonaba a Dios. Parece que la gente no entendía, porque seguramente se burlaban todos de Oseas, habiendo tomado por esposa. Él les habrá dicho, bueno, es el mandato de Dios, se le habrán reído en la cara. Por esposa, aquella mujer que está en ese lugar, esa es tu esposa. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su camino de perdición. El Señor eligió a Oseas y le dio esta orden de casarse. Y seguramente como hombre, al estar conviviendo con ella, ya se había enamorado, ¿sí? 3 hijos como fruto de ello, dando. Pero era tan crónica esta práctica en Gomer, así también era la nación. O sea que esto, hermano, nos muestra cómo Dios pudo retratar en Gomer la hostil actitud que tenía el pueblo para con Dios. Si nos ponemos a pensar así, qué graves hechos cometió esta mujer, Gomer. Exactamente cometió su pueblo. Y la pregunta es, ¿será que hoy por hoy está cometiendo esos actos infieles el pueblo para con Dios? Hoy siglo XXI, ¿será que está cometiendo? ¿Será que nuevamente la iglesia hoy por hoy comete esos actos? ¿Existe hoy por hoy un Oseas espiritual? Dios quiere retratar en la humanidad que Él se mantiene fiel siempre ante su pueblo. Por desobediente que sea, por infiel que sea el pueblo, Dios se mantiene siempre fiel. Gomer era el símbolo perfecto de aquel pueblo que Dios estaba haciendo. Era el adulterio y la prostitución. Repito, Gomer era el símbolo de ese pueblo donde cundía el adulterio y la prostitución. Esta tragedia en la vida de Osea es un telón de fondo para mostrar el amor inmenso que tiene Dios para con su pueblo. Dios nos ama con un amor infinito. La vida de Osea eran días sin sol y noches sin sueño. Imaginémonos cada tarde, cada mañana, con sus 3 hijos, ella se iba. Voy a que me den de comer mis amantes, cuando era su propio marido el que le daba. Ya estaba enferma de cometer pecado. Y así todo lo mismo, comer la amaba, comer la quería, comer la protegía. Pero ella, totalmente licenciosa, salía en pos de sus amantes. Acá nos habla el Señor del gran amor que tiene. ¿Será que cada uno de nosotros pasa esos momentos como lo pasaba Oseas, cuando él se sentía traicionado,
cuando él se sentía abandonado, cuando Oseas se sentía totalmente desilusionado, humillado. ¿Será que nos pasa eso también a nosotros? ¿Nos ocurre una actitud de esa naturaleza? Que nos sentimos avergonzados, humillados, engañados. Bueno, así se sintió Oseas. Y así se siente Dios cuando nosotros le abandonamos. Dios desea que cada uno de nosotros nos mantengamos fieles a Él, nos mantengamos de manera en fidelidad en todo el Señor. Y si en la vida nosotros, nuestra vida estuvieran manchadas por el pecado, qué mejor, hermanos, que en ese entonces Isaías, que era contemporáneo de Oseas, Isaías también le había escrito: venid luego a mí, dice Isaías 1:18, venid luego a mí, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cualquiera sean la multitud de los pecados que podamos tener, hermanos, solamente está en nosotros ponernos cuentas con Dios. Él nos ama. Amó a su pueblo en la antigüedad, amó al pueblo con cuya pérfida conducta le abandonaba y le abandonaba, porque Dios es único. Dios nos ama, quiere, nos sostiene. Cuando Gomar se sintió hastiada, seguramente, hermanos, de vivir una vida de esa naturaleza, ya la habrán abandonado seguramente los mercaderes, y quedó a la deriva. ¿Y qué nos dice Oseas 3, 1 y 2? Oseas 3, 1 y 2 dice: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y 1,5 de cebada. Seguramente esta mujer ya estaba abandonada, Gomer, casada con un profeta, mamá de 3 hijos, pero ya su vida estaba hastiada de tanto pecado. Y un momento resolvió volver a los brazos de su marido, pero quizás no tenía la conciencia para volver nuevamente, y quedando seguramente en un banco donde se vendían los esclavos, aparece el mandato de Dios a Oseas y le dice nuevamente: anda, ve y cásate con una mujer. Fíjense, hermanos, ¿no? A una mujer, aunque adúltera. Qué grande que es Dios, hermano, porque aún en el momento más triste y culmine que podamos tener, Dios se acuerda de nosotros. Dios hizo un pacto con su pueblo, y en el momento más triste y agónico que pudo haber tenido esta mujer, Dios la rescató a través nada más y nada menos de su propio esposo Oseas. Contento él, dice: la compré por 15 ciclos de plata. ¿Y a quién la compró? Nada más y nada menos que a una esclava, que resultó ser su propia esposa, aquella que en otrora lo había abandonado a él. Su esposo se mantuvo allí por 15 ciclos de plata, hermano. ¿Cuánto valió esa mujer? 15 ciclos de plata. Si hacemos un trasfondo, vemos que si el precio de esa mujer fueron 15 ciclos de plata,
El precio del pueblo de Dios fue la sangre de Cristo. Cristo rescató a su pueblo, no por 15 ciclos de plata, rescató a su pueblo a través de su propia sangre, derramada allí en el Calvario. Esto nos muestra el amor incondicional que tiene Dios, hermano, totalmente incondicional para con nosotros, como fue el amor que tuvo Jesús y que aún tiene el Señor para con nosotros. Jesús perdona, nos restaura, nos ama, así como sucedió, hermano, cuando se le apareció la mujer prostituta, traída de los pelos a los pies de Jesús, para que Jesús la condene. Vemos acá que el Señor, con amor, con misericordia, rescató a esta mujer, escribiendo en el piso los pecados de cada uno de ellos. Cuando se levantó, le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? No había nadie. El Señor le perdonó, y así como le perdonó, le dijo: anda y no hagas más esto. Hermano, Dios, a través de Jesucristo, nos perdona, nos habilita para tener una comunión diaria con Él. Oseas es el prototipo de Jesucristo. Oseas es el profeta que amó de una manera inconmensurable a su propia esposa, aun aquella que lo abandonó a él y que en su momento de agonía y zozobra, ella quedó sola, y estando finalmente desamparada, la volvió a comprar, hermano, la compró para tenerla como suya a través del mandato. Esto no viene solo, hermano, esto no viene porque una sola persona quiere, porque Dios desea que su pueblo no esté solo, que nosotros no estemos solos. El Señor rescata. Es por eso que el nombre de Oseas, traducido al español, significa el Dios que salva, el Salvador. Por eso decíamos hace un momentito que Oseas es el prototipo de Jesucristo, porque Jesucristo es el que salva. La historia de Oseas es la imagen del gran amor que Dios tiene para con su pueblo, pero también sobre usted, hermano, y sobre mí. Y en Oseas 2, 19, 20, vamos cerrando, Oseas 2, 19 y 20, dice lo siguiente: y yo te haré esposa mía para siempre, te haré esposa mía en justicia, juicio, benignidad y misericordia. 20, y te haré esposa en fidelidad y conocerás a Jehová. Esa es la promesa que Dios nos hace a nosotros como pueblo. Esa misma promesa le hizo Dios en la antigüedad a Israel, a su pueblo. Esa misma promesa nos hace, que cualquiera fuere la multitud de nuestros pecados, como lo tuvo el pueblo de Dios, y al cual Dios no lo desechó, no apartó otro pueblo, se mantuvo fiel. Así Dios se mantiene fiel también. No para que andemos de brazos en brazos, no. El Señor quiere fidelidad de su pueblo, de usted, de mi hermano. Dios desea fidelidad, Dios desea que estemos a la altura del amor que Dios nos invita a tener con Él, porque Él nos ama, nos quiere. Y si cada uno tenemos un pasado distinto,
tenemos tiempo, hermano, de acercarnos a los brazos de Jesucristo, de acercarnos a Él y de decirle, Señor, aquí estoy, heme aquí. Que Dios nos bendiga, hermano. El grande amor de Jesucristo ha servido para restaurar a toda la humanidad a través de su sangre derramada en la cruz. Que Dios nos bendiga y que tengamos un feliz sábado, hermano. Amén, amén, amén. 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 Preciosa Preciosa predicación. Muchas gracias, Carlos. Carlos, Gracias, Carlos. que el Señor te bendiga, te guarde y que seas en tu lugar allá una luz para la proclamación de este evangelio para este tiempo del fin. Amén, hermano. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, hermano Arturo, hermana Pilar, hermanita Mercedes. Bendiciones. Un fuerte abrazo, hermanita Pino también. Charlie, abrazo, hermano. Saludo a la familia. Gracias. Que el Señor les bendiga a todos y firmes y adelante. Cristo viene pronto, hermanos. Amén. Amén. Muy interesante la intervención de la hermanita Esmirna que dejó su teléfono. Vamos a contactarnos con ella también, porque nos dice en el chat que ella se ofrece para darnos charla de salud también y noticias de Estados Unidos que son muy, muy interesantes, que no llegan a los medios comunes de comunicación, pero que, bueno, ella está dispuesta a compartirnosla. Entonces, voy a contactarme con ella a ver si, bueno, aunque los horarios son un poco adversos, ¿no? Pero vamos a hacer lo posible. Y si no, nos podemos reunir otro momento que nos concuerde, un día y hora, un día a la semana, un domingo, así ella pueda, ya que se ofreció, vamos a aprovecharlo, ¿no? Exactamente. Exacto. Claro. Exacto, para que nos pueda ilustrar un poco cómo siguen las cosas ya. ¿Sí? Un feliz sábado. Feliz sábado para todos. Feliz sábado. Bueno, un abrazo. Nuevamente, Bendiciones para todos, hermano. Y que el Señor le bendiga Hermano grandemente. Pilar, hermano Arturo, hermana Pino, Carlos. Bendiciones y que Dios los bendiga. Bendiciones. Bendiciones para Bendiciones. todos. feliz sábado. Bendición, hermano.